Habíamos venido anunciando en los días previos. Está con nosotros el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Bienvenido, vicepresidente. Y para poder hacer esta conversación nutrida y sustancial, mis compañeros María Luz Vaca, Gabriel Romano y Julieta Paredes. Julio, muy buenas noches. Un saludo a María, a Julieta, a Gabriel. Muchas gracias por la invitación y estoy aquí preparado para lo que venga. Bueno, vicepresidente, para comenzar le vamos a mostrar un reportaje que María Vaca ha preparado, nuestra periodista del área política. Yo creo que se va a sorprender con algunas imágenes que nunca, me atrevo a pensar, se han visto públicamente. Vamos con la nota. Desde estas instalaciones ubicadas en la calle Ayacucho y Mercado, Álvaro García Linera acompañó a Evo Morales en la gobernación del país por más de 10 años. En esta oportunidad hablaremos de Álvaro el político, el esposo, el amigo, el docente, el hijo. Bienvenidos. Álvaro Marcelo García Linera nació en Cochabamba, Bolivia, el 19 de octubre de 1962. Es el menor de 4 hermanos, María del Carmen, Raúl y Mauricio. Recibió la educación primaria y secundaria entre La Paz y Cochabamba. Se formó como matemático en la Universidad Nacional Autónoma de México entre los años 1981 y 1985. Allí se casó, regresó a Bolivia y se unió a los marxistas maoístas. Fue detenido en la cárcel de San Pedro. Allí se formó como sociólogo. Estuvo detenido 5 años hasta 1997, año que coincidió con su separación. Linera fue acusado de insurrección y terrorismo, acusación que no fue comprobada. Patria y mesianismo llegó al legislativo. Su autoformación en sociología le permitió ser catedrático de esta carrera en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Formó el Grupo Comuna, con intelectuales de izquierda. Sus enseñanzas le valieron el premio de Sociología Agustín Cueva en Ecuador y se convirtió en un analista mediático. Hermano, eso me decía. Eso realmente me ha calado mucho. Ahora entiendo por qué leía Tupac Katari, por qué leía Salterio, porque profesaban la hermandad, ¿no? Pero ese es el recuerdo que yo tengo de él, que siendo estudiante, él sabía que no teníamos dinero, ¿no? Entonces nos decía, este libro llévate, anda a comprarte. Incluso yo, por agradecimiento, le había llevado un obsequio. Y me decía, no, Israel, no hagas eso. Conmigo no hagas, anda a compartir con tus amigos lo que me estás dando. Es que manejemos cifras, si se puede, y datos confirmados. Y fuentes. Con fuentes. En todo caso, Mario, yo quisiera centrar, independientemente si son 62, 68, 60, el dramatismo del momento. Posteriormente fue invitado por el periodista Mario Espinosa a ser parte del programa El Pentágono, quien nos cuenta la experiencia. No, creo que no cambió, sigue siendo un mal tipo. Ese chiste se lo hubiera hecho al aire, no. ¿Cómo ha cambiado? No, su pensamiento no ha cambiado, no creo. Su personalidad tampoco. Yo me acuerdo que se enfrentaba a nosotros en el primer Pentágono y decía, déjame hablar. Es decir, imponía su presencia y trataba que se lo escuche. Ahora sigue siendo así, no así. Quizás ha aprendido a adjetivar demasiado. Antes no lo hacía tanto. Álvaro García Linera conoció a Evo Morales en el año 2000 cuando estalló la Guerra del Agua en Cochabamba. Poco a poco cultivaron su amistad y en el 2005 Morales le propone ser su vicepresidenciable. Ante la propuesta duda, pero al no encontrar otra opción acepta. Juramento de posesión del vicepresidente de la República. La dupla obtuvo la mayoría absoluta en la votación que se llevó a cabo el 18 de diciembre de ese mismo año. Ganaron con el 53.72%. Ambos asumieron el mando del país el 22 de enero del 2006.
y ahora es una relación de 10 años que me sorprende como dura, por una situación que es muy clara. Álvaro García Linera sabe el lugar que ocupa, sabe que el lugar que ocupa es reemplazar al presidente en caso extremo. Gran parte de la estrategia política gubernamental es delineada por Linera, por lo que se convierte en un actor activo en el gobierno, tanto en el órgano ejecutivo como vicepresidente, como en el legislativo como presidente de la Asamblea Plurinacional. El 23 de marzo del 2012, García Linera pasó a ser el vicepresidente con más tiempo en ese puesto en la historia de Bolivia. El Tataín te alumbra más, 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 al nuevo alba seremos más. El 8 de septiembre del 2012 se casó con la periodista Claudia Fernández en un rito aymara en el sitio arqueológico de Tiwanaku. Posteriormente se casaron por la iglesia y por el registro civil en la ciudad de La Paz. A veces yo me sorprendo, de verdad, duerme 2, 3 horas, llega 12, 12 y media a leer un poco, y yo soy la que lo presiono como para ya, por favor, duerme, ¿no? Duerme, que hay que descansar, y está de pie como una lechuga, fresco como una lechuga, a las 4:10, saliendo de la casa a 4:30, porque la reunión resulta ser a las 5 de la mañana, y desde las 5 de la mañana hasta las 12 otra vez está con toda la agenda llena. Así que es un hombre comprometido, es un hombre realmente que hace las cosas con mucha pasión, y eso es algo que me ha enamorado, ¿no? El ver que se apasiona tanto por lo que hace, por lo que es, por sus sueños. Eso es muy lindo. Su hermano Mauricio lo define como alegre. Mamá, los hermanos, todos, y siempre apoyándote en todo, mi hermano. Tú sabes, en todo. Como siempre. Como ha sido, como es y como va a ser el futuro. Siempre va a ser, hermano mío. Te quiero mucho. Sus alumnos como estricto y su esposa como amante de la limpieza. Así es el vicepresidente, así es Álvaro García Linera. La fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor, me das amor. A María Luz Vaca por este interesantísimo reportaje. Muy bonito, muy emotivo. Muchas gracias. De verdad que muy periodístico además, porque tenemos imágenes que no se habían visto antes en televisión. Como Álvaro con bigote. No sé si le favorece mucho, ese es un tema que me reservo el comentario porque no me corresponde. Luego había un Álvaro melenudo. Exactamente. Con camisa verde y la melena hasta el hombro. Exactamente. Sí. Nos estamos encontrando con Álvaro García Linera después de 12 años y 2 meses que la última vez estuvimos juntos en un set de televisión haciendo El Pentágono en noviembre de 2003. Dicho sea de paso, modestia aparte, yo le puse el nombre al programa. Es verdad. Aunque Mario no lo reconoció cuando debía, pero bueno, ese es otro asunto. Vamos a tratar de tener una conversación conceptual, informativa, para ilustrar a la gente acerca de lo que han sucedido en estos 10 años y lo que podría suceder en los próximos 10, porque queremos rehuir toda esta campaña de desinformación, de anécdotas y de asuntos absolutamente intrascendentes con respecto del accionar político boliviano acerca de la administración gubernamental a la cabeza de Evo Morales. Por eso están nuestros compañeros aquí, han venido para hacer las preguntas que creo la gente necesita saber, no nos distraigamos en cosas menores, que esa es la estrategia de la oposición, porque la oposición solamente maneja cosas menores, no maneja conceptos grandes, no le convienen los 144 cuadros que el presidente Evo Morales presentó en su mensaje, informe al país con motivo del aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, no tuvieron tanta importancia para ellos y empezaron a jugar con este tipo de chicana política, le ha llamado a alguien, y anécdotas. Así que vamos a hacer una conversación de hora y media aproximadamente y voy a ceder la palabra a María Luz Vaca, nuestra periodista del área política.
Bueno, bienvenido, vicepresidente, a esta casa televisiva. Primero quería consultarle respecto, en las últimas horas, más bien en los últimos minutos, el presidente Evo Morales dio a conocer que se capturó al señor Froilán Molina, que es el presunto asesino de Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Cuál es la representación histórica de este señor y de estos hechos y de la captura que se da 36 años después, de la importancia para Bolivia de esta captura, vicepresidente? Sí, como usted informa, María, el presidente ha dado una conferencia de prensa en Santa Cruz. Recibimos información desde esta mañana. Inmediatamente se activó los mecanismos de inteligencia, la fiscalía, y en horas de la tarde fue detenido. Se confirmó esa detención y se establecieron los procedimientos legales que corresponden. Y ya a partir de ese trabajo de la policía, el presidente dio la información y hacer recuerdo a la gente de quién estamos hablando. Estamos hablando de un personaje nefasto que participó en la dictadura de los años 80. Entre el año 71 hasta el año 80, con interrupciones de algunos meses, entre el 78, 79 y 80, hubo dictaduras en Bolivia. Y la más cruenta, la más terrible, vinculada con el narcotráfico y la que asesinó a decenas de bolivianos fue la de Isidro de García Mesa, ministro del Interior Arce Gómez y miembro de los grupos paramilitares, el señor Killer, llamado Killer, ¿no? Junto con otras personas más, según los informes que se tiene en el juicio de responsabilidades a García Mesa, él participó directamente en la detención, en la tortura y la muerte del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue un personaje que se destacó en el ámbito de la izquierda revolucionaria en los años 70. Llegó a subir de 11.000 votos a 120.000 votos en 3 años, multiplicó por 10 su votación. Era claro que era un líder que representaba lo mejor de la izquierda boliviana. Posiblemente, si no lo mataban, iba a ser el primer presidente socialista en Bolivia, pero a raíz del juicio de responsabilidades de Marcelo Quiroga hacia Banzer y el riesgo de que asuma democráticamente el gobierno, García Mesa, Arce Gómez y seguramente Banzer Suárez, porque el que tenía más miedo a Marcelo Quiroga era Banzer Suárez, porque había un juicio de responsabilidades a Banzer. Ordenaron su muerte, lo torturaron, lo vejaron, y una de las personas responsables de ese asesinato cruel es el señor Killer, apellido Mendoza, si no me equivoco. Molina, Froilán Molina. Froilán Molina, de su nombre el Killer, y el que lo hayamos detenido el día de hoy significa un gran golpe, un hecho de justicia. Él ya está sentenciado a 30 años en la cárcel de Chonchocoro, había huido, se escondía, escapaba, y el día de hoy su vida terminó, la justicia ha cumplido su papel, y ahora, ojalá, me atrevo a especular, ojalá con la detención de este señor podamos tener más información precisa de dónde se encuentran los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Los bolivianos, independientemente de la generación a la que pertenezcamos, no podemos descansar en paz hasta no ver los restos del líder socialista al lado de su familia. Esta es una tarea todavía pendiente y ojalá que esta detención nos ayude a llegar a eso. Además de en los últimos tiempos se ha hecho varias, buscando en la hacienda en Santa Cruz, en la hacienda San Javier, sin embargo no se han dado resultados. La justicia debería continuar con estas labores de búsqueda, esperando más pistas tal vez. Complementando lo que dice María, declaró García Mesa hace unos días que efectivamente el autor intelectual de la muerte de Quiroga Santa Cruz era Hugo Banzer, que este Killer sería nada más un autor material, y que Banzer se llevó a Quiroga Santa Cruz muerto ya a una hacienda suya en San Javier, en Santa Cruz. La Fiscalía desde tiempo atrás ha hecho varias pesquisas, porque desde que hemos llegado al gobierno, mucha gente se nos ha acercado. Miren que está allí, miren que está allá. Y cada indicio que nos han dado siempre lo hemos investigado.
Independientemente si es una fuente seria o no es seria, cualquier dato que nos han dado a lo largo de esos 10 años lo hemos investigado. Nos hablaban del cuartel general de Miraflores, nos hablaban de otros cuarteles, nos hablaron de la Hacienda, y la Fiscalía ha ido investigando una por una y va a seguir haciéndolo. No podemos descansar, independientemente de los costos y del tiempo, hasta que veamos los restos, y esos restos estén junto con la familia, porque es la manera de cerrar un capítulo de la nefasta historia de las dictaduras en nuestro país, estableciendo con claridad los hechos, estableciendo sanciones y llevando a sus familiares los restos de las personas que fueron asesinados brutalmente en los años 80 y 81. ¿Se descarta completamente que vayan a estar en el cuartel de Miraflores estos restos, vicepresidente? No se descarta nada. Todo es objeto de investigación. Absolutamente todo es objeto de investigación. O sea, yo quisiera ligar, compañero Álvaro, quisiera ligar a las primeras fotos que se veían. A las primeras fotos, o sea, usted guauita. O sea, interesante que ustedes se fijan en los bigotes, compañeros. Yo me fijé en Álvaro, una guaguita que estaba en manos de doña Mari, y desde ese lugar del compañero revolucionario vulnerable, que cae preso, Marcelo Quiroga Santa Cruz cae preso, lo lastiman, lo matan. Entonces, la memoria histórica, la recuperación de los cuerpos de nuestros muertos y nuestras muertas, claro, tiene la parte de la historia, los culpables, esa es una parte, pero la otra parte es la que nos toca a las mujeres que somos la mitad de este proceso de cambio, de la mitad de la memoria. O sea, ¿cómo recuperamos a nuestros muertos? ¿Cómo recuperamos a nuestras guaguitas? Aquellas que para una madre no ha dejado de ser guagua, aunque sea ya un viejo, como nos dicen. Yo creo que esa es la parte importante, humana, cotidiana, desde la mirada de las mujeres, compañero y hermano. Es esa la otra parte. La necesidad que tenemos las mujeres, madres, padres, sobre todo madres, abuelas, compañeras, hermanas, de saber dónde están los restos, dónde están nuestros muertos. Comparto plenamente, es nuestra memoria, y si no tenemos memoria no estamos preparados para el futuro, definitivamente. Y si no tenemos memoria no tenemos raíz, no tenemos extensiones en la historia para abordar de mejor manera lo que viene. Entonces, comparto, Julieta, tu mirada respecto a lo que es una obligación más allá de lo legal, que tiene que cumplirse, la investigación, las sanciones, es el reencuentro de nosotros con la verdad de nuestra historia. Y en tanto no estén los restos de Marcelo Quiroga ante la familia, no hemos cerrado esta parte de la historia. Esta historia nos sigue gritando, nos sigue demandando justicia, esclarecimiento y verdad. Bien, luego de esta contextualización histórica tan importante, sobre todo pensando en los chicos de 20 años que casi no saben nada de lo que sucedió en Bolivia durante tiempos de dictadura, voy a dejarle la palabra a María porque tiene un conjunto de preguntas de coyuntura que son importantes para seguir desarrollando esta conversación, vicepresidente. Bueno. Tema del gasolinazo. Vicepresidente año 2010, usted presidente en ejercicio en ese tiempo, 26 de diciembre del año 2010. ¿Cuál fue el aprendizaje que le dejó aquella experiencia a usted como presidente en ejercicio? 6 días después el presidente Evo Morales deja sin efecto esta medida. ¿Se ha aprendido algo de aquella experiencia? Usted como firmante de ese decreto supremo y haberlo dado a conocer, vicepresidente. El incremento de la gasolina fue una medida decidida para impedir que nos desangremos como sociedad, porque para entonces comprábamos diésel a 10 bolivianos del extranjero, lo vendíamos aquí subvencionado a 3.70 bolivianos, y resulta que gente se lo llevaba al extranjero para venderlo en 12 o en 13 bolivianos. La frontera de Puerto Suárez, la frontera de San Matías, la frontera de Cobija, la frontera de Desaguadero, la frontera en Tarija, en la zona de Bermejo. Nuestro diésel y nuestra gasolina, que tanto nos costaba, se iba. Y eran millones y millones de dólares. Se tomó la decisión para proteger a Bolivia, para proteger su poco dinero que usábamos para subvencionar.
Era una medida correcta, pero está claro que la gente no lo sintió así. Lo sintió como una agresión a su bolsillo. Yo creo, y aquí haciendo un balance serio, María, se sumó a la escasez de azúcar. Se montaron dos problemas. Subida de los precios de la gasolina y el diésel, e incremento y escasez del azúcar. Y entonces hubo una mezcla entre especulación alimenticia y problema social con la gente, con el consumidor. La lección para nosotros: la medida puede ser buena, pero si no tiene el apoyo social, no tiene la comprensión social, no es lo suficientemente buena. Y hay que aprender, y por eso retrocedimos. Técnicamente, legalmente, económicamente era correcto porque ahorraba el Estado boliviano alrededor de 200, 300 millones de dólares. Pero la sociedad no lo sintió así, no lo sintió propia, se sintió mal. Y aprendimos que por muy buena la idea que podamos tener en la cabeza, si no tenemos el apoyo social, esa medida no es correcta. ¿Se arrastra todavía el costo político de aquella medida? Fue una medida que más allá provocó un divorcio, creo que entre el gobierno y la clase media. ¿Todavía se arrastra ese costo? No, yo no diría eso. No, María. Solamente está en la memoria de algún periodista que se acuerda qué pasó ahí, pero yo creo que esa distancia que hubo entre gobierno y sociedad, gobierno que toma una medida, sociedad que la entiende pero no la acepta. Rápidamente fue, digámoslo así, reconstituida la diferencia, la distancia, la separación en los siguientes meses, y yo creo que lo demuestra eso, la victoria contundente que obtuvimos en las elecciones el año 2014. Más allá del tema del incremento de la gasolina, la gente nos dio la confianza del 62% el año 2014. Yo creo que esa fue la mejor muestra de que estas diferencias habían sido resueltas. Bueno, pasamos a otro tema, el tema TIMNIS, la construcción de la carretera por el Parque Nacional Isiboro-Sécure. ¿Fue un desgaste del proceso, el tema lo que pasó con el TIMNIS y la imagen, un desgaste de la imagen internacional del presidente Evo Morales como ambientalista, como defensor de los derechos de la madre tierra, el hecho de que se haya querido construir una carretera por donde vivían los indígenas en aquel tiempo? Lo que sucedió es que enfrentamos ¿qué podríamos llamarle? Una maquinaria de poder territorial en la región que no la imaginábamos. A raíz de la carretera que iba a unir Valles con la Amazonía, vieja carretera de tiempo de la nación Yuracaré, carretera sendero luego retomado después de los Yuracarés por los jesuitas, luego planteado por Sucre en sus primeros decretos de 1825, una carretera y un vínculo importante porque entre tierras bajas y tierras altas no había vías de comunicación. Permitió desnudar que en el oriente madereros, hacendados, algunas ONGs que tienen el poder local por encima de los indígenas, tenían una capacidad de movilización y de articulación con poderes externos terribles. Lo que el TIMNIS develó no es de que hay una separación entre indígenas y gobierno. ¿Y Evo acaso no es indígena? ¿Y los salteños acaso no son indígenas? ¿Y los ponchos rojos acaso no son indígenas? En eso también descubrimos un intento de cierta izquierda deslactosada de reducir lo indígena a lo minoritario. Otra vez, la vieja maña colonial de hacer de los indígenas minorías. Los indígenas son mayoría, y puede haber en tierras bajas y en tierras altas, y hay en las ciudades y en el campo. No hubo separación entre gobierno e indígenas. Puede haber habido una separación entre gobierno de movimientos sociales con un sector indígena, pero en particular un sector indígena profundamente subordinado y sometido a estos poderes regionales, gamonales, comerciantes, ONGs y algunas iglesias, que son en verdad el poder real,
en muchas regiones de la Amazonía donde el Estado no ha llegado. Eso fue lo que enfrentamos. Y curioso que esos poderes regionales fuertemente vinculados a empresas extranjeras, que son los que han depredado los bosques del norte, y ahora dicen, bueno, como falta bosques, pues que los latinos se conviertan en los guardaparques. Mientras nosotros seguimos consumiendo lo que nos da la gana y depredando la naturaleza, hay nuestro reservorio de naturaleza con la que resarcimos nuestra deuda mundial y calmamos nuestra conciencia, porque tenemos unos cuantos latinos que están cuidando los bosques para los del norte. Eso hemos enfrentado y eso quedó develado. Y el tiempo se ha encargado de demostrar que esa carretera no tenía nada que ver con el supuesto IRSA de vinculación con el Brasil. Esa carretera era una carretera que seguía el trazo de los yuracarés, que habían unido Oriente con Occidente, que seguía el trazo de los jesuitas, que seguía el trazo de Sucre y que seguía el trazo de la necesidad de juntar regiones que de otra manera no pueden llegar en comercio, en transporte y en educación a los recursos que tenemos el resto de los bolivianos. Se logró rearticular el movimiento indígena en torno al movimiento del socialismo. Este movimiento indígena del parque, el Estado tiene presencia allí, ¿no? Claro. Y hubo una consulta que dio mayoritariamente, apabulladoramente, una respuesta para que se haga la carretera. Ojo, esa consulta se hizo como a los 6, 8 meses después de la marcha. Sí. Sí. Pasemos a otro tema, fondo indígena. Vicepresidente, uno de los temas más fuertes del último tiempo, el tema de la corrupción en el fondo indígena, representó una muestra del desgaste que hay en el proceso, este tema de la corrupción en el fondo indígena. Y si usted no considera que ya es momento de que el presidente Evo Morales y su persona cumplan su mandato y se retiren respecto a la imagen que tiene en este momento por el tema de la corrupción el gobierno nacional, que todavía no ha sido subsanada la investigación, no ha culminado todavía la investigación al respecto, ¿no? Fondo Indígena mostró de que nadie es invulnerable a la posibilidad de un mal manejo de recursos públicos. Y Fondo Indígena mostró que Evo y Álvaro son intransigentes y no negocian la aplicación drástica de la justicia, independientemente si es nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro compadre, nuestro partidario, nuestro hermano, nuestro familiar. Ahí ha quedado demostrado que con los temas del Estado, Evo y Álvaro tienen una posición inclaudicable, insobornable. Está la defensa del interés público por encima de la amistad y el compañerismo. ¿Cuál ha sido la actitud de Evo y Álvaro? Investiguen si hay indicios a la justicia. Pero son compañeros nuestros, no importa. Manejaron mal recursos públicos. Pero es un compañero que marchó contigo, Evo, durante los años en que te escupían a vos y te protegió, no importa. Por encima de esa lealtad está la lealtad a los 10 millones de bolivianos. El Fondo Indígena no ha mostrado de que hay corrupción. ¿Qué país no tiene corrupción? Están enjuiciando a la nuera de Bachelet en Chile, están enjuiciando a una de las princesas en España, están con problemas el presidente Rajoy de España. ¿En qué lugar no hay problemas? La cosa es cómo la autoridad responde ante el problema de la corrupción. Si la encubre, si hace prevalecer intereses familiares o personales al interés colectivo, o si es drástico. Y lo que ha mostrado el Fondo Indígena es que nosotros somos incorruptibles. Para nosotros, para Evo y para Álvaro, no hay otra lealtad que no sea la defensa de los 10 millones de bolivianos. ¿Podría haber un juicio de responsabilidades a la ex ministra de Desarrollo, doña Nemesia Chacoyo, por ella haber sido presidenta del directorio, dado que ya se autorizó un juicio de responsabilidad a Samuel Doria Medina en la Asamblea Legislativa? ¿Podría suceder lo mismo con la señora Nemesia Chacoyo? Eso está en manos de la justicia. Yo no soy la justicia. Usted tampoco es la justicia. El opositor tampoco es la justicia. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Si creen conveniente que hay que enjuiciar, lo decidirá la justicia. No nosotros. Ahorita hay una especie de linchamiento mediático y hay un toque de racismo en esta forma de linchamiento mediático contra los dirigentes indígenas. Son indios.
se atrevieron a tomar el poder. Están enjuiciando a toda una clase. Se usa el nombre de Chacollo, de Quispe, de Poma, Felipe Huanca, para hablar, claro, indios corruptos. Oiga, que la justicia decida cuál de ellos es corrupto y cuál no fue corrupto. Y no caigamos en este linchamiento mediático que me hace recuerdo al enjuiciamiento de Zárate Vilca en 1903, cuando a través de un hombre la casta gobernante enjuiciaba a toda una nación, la de los indígenas. Es como un etnicidio mediático más o menos, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Lo importante es que los gobernantes no protejan ni encubran a nadie y que la justicia haga su trabajo. ¿Quién es culpable? A la cárcel. ¿Quién no es culpable? A su casa. Ellos son los responsables, ¿no? Les vuelvo a decir, ¿qué pasará con la compañera Nemesia? Que lo diga la justicia. No va a decirlo Álvaro. Ni tampoco tiene que definir la oposición. Ni puede haber fiscales que actúen en función de la presión mediática, de opositores que dicen, no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Oiga, hay varios dirigentes detenidos. Está el compañero Pastrana detenido. No se comenta de eso. Sobre eso todo el mundo calladito. Imagínense a un alcalde en tiempos de Banzer que lo hubieran enjuiciado a Chito Valle. Hubiera sido el escándalo mundial. Aquí hay un alcalde del Alto detenido. Nadie comenta. Complicidad para esconder de que para Evo y Álvaro nunca va a haber una fidelidad mayor que no sea la defensa de los intereses del pueblo y de los 10 millones de bolivianos. Vicepresidente, buenas noches. Una pregunta relacionada al mismo fondo indígena, pero en un plano, si usted me permite, conceptual y de autoevaluación. Alguna vez cuando hacíamos cobertura, yo le hice una pregunta, ¿cuál es su referente bibliográfico? Me decía Lenin. He buscado algo por ahí. Para ciertas cosas. Sí. Para ciertas cosas. Si me permite parafrasearlo para el tema del Fondioc. Lenin habla de que los militantes del comunismo tienen que tener las mayores virtudes que cualquier otro tipo de persona, ¿no? Tienen que estar dispuestos a cualquier sacrificio. Sí. Tienen que estar sometidos a la más dura disciplina. Tienen que estar convencidos, Lenin habla de una devoción a las ideas de la revolución. El Fondo Indígena ha develado de que no se ha trabajado sobre estos aspectos para que las personas que administran recursos, sea en el Fondioc, sea en otro tipo de casos, sean tal como Lenin plantea en el quehacer. Es muy bonita su reflexión. Lo que pasa es que Lenin está refiriéndose a un partido de vanguardia, a una élite vinculada con los sectores sociales, pero también diferenciada de ellos. Los militantes profesionales, hombres y mujeres, que entregan su vida solamente a la militancia política y su lucha contra el Estado burgués. Dejan familia, dejan profesión, muchos dejan el trabajo para tener una militancia estricta. Entonces decía, estos hombres profesionales, los revolucionarios profesionales, decía Lenin, tienen que dedicarse de tiempo completo y ser de alguna manera una especie de adelanto del futuro. Como decía un periodista, leí hace 2 días, he visto el futuro y funciona. De alguna manera, cuando uno ve a un militante comunista, revolucionario, tiene que decir, he visto el futuro en él y vale la pena. Pero eso es del partido de vanguardia. Usted tiene en Bolivia una revolución con otras cualidades. No hay un partido de vanguardia. Quienes han ejercido el papel de vanguardia son movimientos sociales, sindicatos, con una capacidad de rotación de liderazgos muy rápida, ¿no? Entonces, es muy difícil decirle a ese militante, al ejecutivo de la Federación Provincial, sé militante de tiempo completo, sé un profesional revolucionario, porque no lo va a hacer. Él es un campesino. Dedica un poco de tiempo a la actividad de dirigente y luego regresa a su actividad. De subsistencia, de trabajar. De trabajar. Entonces, son realidades muy distintas, ¿no? Rescatar de Lenin este ideal, que los cuadros más importantes de las confederaciones, del gobierno, sean hombres y mujeres que en su vida, que en su ética, que en su acción, que en su manera de ser, de hablar, de actuar,
reflejen de alguna manera el porvenir que queremos construir. Pero es un modelo complicado y difícil porque tú tienes una estructura social boliviana y un bloque social construido de manera distinta al que lo construyeron los bolcheviques allá por el año 1917. Entonces, vicepresidente, sería una cuestión de casta, más o menos, que habría unos especializados y el resto del pueblo que somos nomás normales y que podemos nomás caer en ciertas arbitrariedades, digamos, no, y porque habría un grupito que estaría destinado a ser incólume. Está condenado a portarse mal. Esa fue la característica de la revolución bolchevique, ¿no? Claro, que no es la nuestra. Que no es la nuestra, la nuestra es muy distinta. Salvando las distancias, ¿no? La idea es de machacar sobre eso, ¿no? La idea es cómo los que nos adherimos a un proyecto revolucionario, también tenemos que ser revolucionarios en nuestra ética, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar. Eso es lo que yo rescataría. No tanto la necesidad de hacer como una élite, ¿no? Ultra especializada y casi como invulnerable a las miserias del mundo contemporáneo. Eso no va a haber. Pero sí, de alguna manera el esfuerzo. Una persona que se involucra en lo colectivo tiene que pensar en lo colectivo. No puede llevar su vida personal y su interés personal o familiar a la gestión de gobierno. Cuando hace eso, que es lo que hacían antes los gobernantes, caes en el patrimonialismo, es decir, la conversión de lo colectivo, de lo público, de lo universal, en un bien familiar. Y eso ha llevado a que nuestro país, hasta hace 10 años, haya estado como haya estado. Entonces, lo ideal es no tampoco ser ni superhombres ni supermujeres, pero voy a meterme en lo público, perfecto. Entonces lleva por delante siempre el interés colectivo y olvídate de tu interés familiar y olvídate de tu interés personal. Soy dirigente, de acuerdo, y en el año que estés como dirigente, siempre piensa en el interés colectivo por encima de lo tuyo. Voy a ser diputado, perfecto, soy obrero o soy comerciante, muy bien. En estos 4 o 5 años que estés como diputado, olvídate de tu interés familiar y pon por delante el interés de toda Bolivia. Es decir, intentar construir personas que piensen más en lo universal que más en lo particular y personal. Bien, debo hacer una primera pausa. Vamos a seguir conversando con el vicepresidente Álvaro García Linera aquí en Sí o No. La época, formando un pensamiento crítico ante la realidad política, social y cultural de Latinoamérica. La época, con sentido del momento histórico. Yuri Ortuño León. En la región minera de Huanuni del departamento de Oruro nació el cantautor Yuri Ortuño León el 15 de junio de 1963. El compositor fue integrante del conocido grupo musical Proyección, donde estuvo a cargo de la primera voz. En el año 2004 reúne a una serie de músicos y forma el grupo denominado Yuri Ortuño y la Nueva Proyección, con la que grabó 3 discos. Con una visión crítica, ágil y oportuna, reflejamos todo lo que necesitas saber para iniciar el día bien informado. Reportajes exclusivos, noticias al momento y nuestras unidades móviles desplegadas en todo el país. Aviala reporta.
conversando con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Le voy a ceder la palabra a Julieta Paredes, que tiene un conjunto de preguntas para él. Gracias, compañero Julio. Antes de plantear mis preguntas, yo quisiera señalar algunas cosas, ¿no? El gasolinazo no creo que solo quede en la memoria de algún periodista, creo que queda en la memoria del pueblo respecto a que se puede hacer retroceder a nuestro presidente porque es nuestro gobierno. Claro. Y creo que eso es muy importante en el sentido de que no estamos a expensas del gobierno, sino también esta es nuestra, es parte de nuestra acción revolucionaria, expresarlo en las calles. Y respecto al TINIS, creo que hay dos elementos también que quedaron sueltos. El asunto era la consulta previa, que eso era, o sea, ese era el problema, la consulta previa, que luego se intenta subsanar con la consulta posterior, pero hay que reconocer, porque es importante reconocer, estamos de cara a Bolivia, ¿no? Y el segundo elemento que me parece lo más importante, que después el compañero Evo pidió disculpas. Se entercó en no bajar a tierras bajas y explicar, ¿no?, la magnitud de lo que usted acaba de decir, compañero, ¿no? Fue un camino previo, ya abierto, ya se usaba, no está con intereses transnacionales, ¿no? Pero lo que habían pedido en principio antes que estalle, indudablemente, ya estaban las ONGs, estaba la iglesia, indudablemente, pero me parece importante reconocer de cara al pueblo, ¿no? Lo que yo quería iniciar con la reflexión, como revolucionarias y como revolucionarios, uno de los elementos fundamentales es la caracterización del sistema contra el cual luchamos. Al respecto, la pregunta iría en este sentido: ¿cuál es la caracterización del sistema contra el cual luchamos hoy? El 2003 era el luchar contra el neoliberalismo. Hoy, ¿cuál es la caracterización para Álvaro García Linera contra el cual luchamos? ¿Y cuál es el lugar que tenemos las mujeres en esta caracterización del sistema contra el cual luchamos? ¿Cuál es el lugar que ocupamos? ¿Será en el sistema y será también en la revolución del sistema? La lucha, Julieta, es contra todas las relaciones de dominación, todas. Que en verdad es una estructura que tiene distintos rostros y una estructura que tiene temporalidades igualmente, unas más cortas y unas más largas. Las relaciones de dominación de países contra países, las relaciones de dominación de gente muy rica contra gente pobre, las relaciones de dominación colonial, que es esta especie de servidumbre voluntaria de las personas hacia lo extranjero, hacia lo que viene de afuera, y sometimiento de los de afuera hacia los que están adentro, pensando que somos inferiores, menores de edad. Es luchar contra eso. Es luchar contra las relaciones de dominación que se dan al interior de la vida familiar. Es luchar contra las relaciones de dominación que se dan al interior de los sistemas educativos. Es luchar contra los sistemas de dominación que se dan en las relaciones entre hombre y mujer. Cada una de esas relaciones de dominación tienen historias y temporalidades distintas, pero forman parte de un mismo bloque. Y no hay revolución que no tenga que enfrentar de manera simultánea y no por etapas la multidimensionalidad de estas relaciones de dominación. Y el triunfo parcial en uno de los aspectos ayuda para el triunfo en otras áreas. El presidente Evo lo resume de la siguiente manera: somos antiimperialistas, somos anticapitalistas, somos anticolonialistas. Y también habría que incrementar el concepto de somos también antipatriarcales. ¿No significa esto que la batalla se la da en un solo día y es definitiva? Son batallas de largo aliento, algunas más fáciles que otras. Cuando uno toma la relación, digamos, colonial o el capitalismo, tiene 400 años. Pero la relación de dominación hombre-mujer debe tener seguramente más de 6.000 años desde que se descubrió la agricultura y se establecieron una división del trabajo sexogenérico. Son batallas de distinta densidad y lo importante es que un Estado, un liderazgo, un proceso
sepa asumir que tiene que dar las batallas simultáneamente en todos los abanicos. Pero yo te resumiría en esas 4 frases. ¿Quiénes son los adversarios que enfrentamos hoy? ¿Me estás preguntando? No, yo te resumo en esas 4 que las dije. Antiimperialistas, anticapitalistas, anticolonialistas y aumentando el antipatriarcalista. Sí y no, en el sentido de que resultan frases, compañeros, resultan frases, en el sentido de que yo creo que se sigue funcionando en cuanto a las viejas costumbres, digamos, del análisis de cuál es la contradicción principal. Y la contradicción principal, por lo menos en términos, digamos, de las gestiones de gobierno, siguen siendo las contradicciones económicas. O sea, se sigue abordando la política pública misma, o sea, es el Ministerio de Economía el que inclusive define políticas sociales, ¿no? Hay plata, no hay plata, y no necesariamente en función de lo que sería urgente. A lo que se ha sumado en cierta medida la lucha antirracista o, digamos, la determinación de reconocer que hay relaciones coloniales. Sin embargo, la despatriarcalización, por eso le había preguntado cuál es el lugar de las mujeres dentro de esta caracterización de el sistema contra el cual luchamos. O sea, lo antipatriarcal no deja de ser ahorita una etiqueta, y eso me parece importante. ¿Cómo lo definen al patriarcado, compañero? No estoy de acuerdo con que sea una etiqueta, Julieta. No cabe duda de que ninguna revolución se sostiene si no tiene una sola base económica. Lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Argentina. Podemos tener miles de proyectos, pero si tú no tienes un soporte económico que te permite enfrentar los embates de un asedio permanente y perpetuo, estás perdido. Y lo que sucede es retroceder. Por eso esta prioridad de lo económico, porque si tú no resguardas lo económico, lo demás no funciona. Pero entonces no es al mismo tiempo. Es también al mismo tiempo, porque así como estamos diciendo hay que dar la batalla económica y consolidar la batalla económica, en términos de los derechos de las mujeres, Julieta, fíjate el papel, el acceso de las mujeres a los títulos de propiedad. Sí. No pasaba del 12%, sí. Hoy 48%. Uno dirá, no es gran cosa, ¿cómo no va a ser gran cosa? Sí. El que a partir de una mujer pueda tener su título y pueda heredarlo a quien vea conveniente, no antes depender de lo que diga el marido o lo que diga el padre, que será la trayectoria que habíamos heredado desde tiempos coloniales. La presencia de mujeres en niveles de poder, con capacidad de decisión, no como adornos. En el gabinete se llegó a tener un 50% de mujeres, luego bajó, luego vuelve a aumentar. No es un tema de cuotas, es un tema de necesidades que se dan en las circunstancias de la toma de decisiones. La presencia de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el 51% de asambleístas, de las que el 75% son de organizaciones sociales, indígenas, originarios, campesinas, obreras y vecinales, son mujeres. Este también es un avance. No es suficiente, se puede más, por supuesto que se puede más, pero lo logrado ahí marca un conjunto de pautas en la que el Estado ha asumido como una política el enfrentar, criticar, castigar y sancionar la violencia contra la mujer. Hay una ley, hay un sistema que se está construyendo gradualmente de protección, pero lo importante es de que son temas que desde el presidente hasta la activista los debate en los medios. Es intolerable la violencia que se la había considerado como normal, cotidiana y natural. No es normal, no es cotidiana, es antinormal y es delincuencial. Tú tienes una batalla que, así como estamos diciendo vamos a industrializar el gas, en simultáneo y en paralelo estamos diciendo hay que combatir esta violencia. En paralelo hay que ampliar las condiciones de igualdad de las mujeres. Y de hecho, si uno estudia lo que está pasando estos últimos 15 años, y eso también ayuda a explicar la crisis de identidad que tienen algunos varones,
hay un proceso gradual de empoderamiento económico y social de las mujeres que ha modificado la estructura doméstica. Y cómo hombres y mujeres, o hombre, logra autoridad ya no coercitiva frente a la mujer. Ese tipo de temas son temas que ahora se debaten. Y no solamente desde el mundo del activismo de la sociedad civil, sino que se debaten desde el mundo del propio Estado. Un Estado lento para reaccionar, un Estado, digámoslo así, marcado mucho por la herencia masculinizada de las cosas, por supuesto. ¿Machista? Por supuesto. ¿Patriarcal? También. Pero es un Estado que asume la tarea de enfrentar eso, de ir corrigiendo. Y muchas veces se nos sale en el lenguaje, se nos salen los actos. Claro, están actuando en mi cuerpo y en mis células y en mis músculos 5.000 años. Y yo tengo que permanentemente pararme y revisar una frase, una palabra o un gesto. Lo importante es de que se lo asume como política pública. Oye, voy a cambiar. Dije mal esto, me equivoqué, fue una tontera decirlo, lo voy a corregir. Eso se asume ahora, esta autocrítica permanente se la asume como una política de Estado. Eso tú no tenías antes. Antes se decía ese es un tema para un viceministerio o para las ONGs encargadas del tema. No, es un tema desde el presidente al vicepresidente, los funcionarios. ¿Cómo vamos haciendo esta lucha dentro de la lucha para asumir que si no avanzamos también en el tema de enfrentar el machismo al interior de las estructuras estatales, no vamos a poder avanzar mucho en lo económico a mediano o largo plazo, ni vamos a poder avanzar en lo social. Por eso lo asumimos como una tarea cotidiana. Pero date cuenta que es muy difícil. El capitalismo tiene 500 años. La dominación masculina tiene 6.000 años. Sí, indudablemente es difícil, pero es imprescindible, porque de lo que se trata, y ahí viene un otro elemento, ¿no? La concepción que tiene el sistema para usufructuar de nuestro trabajo y de nuestros cuerpos es la de constituir a las mujeres en un imaginario de minoría, claro, de que somos una minoría y además una minoría vulnerable, protegible, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es esta visión, ¿no? Nosotras, dentro de lo que es lo que usted hace un momento decía, es muy difícil, pero es imprescindible hacerlo. Está el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, cuyo, digamos, graffiti, eslogan, pero idea fuerza es: las mujeres somos la mitad de cada pueblo. ¿Qué ha sucedido con el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, que además aporta esto que usted está diciendo, compañero Álvaro? No solo depende de ustedes, o sea, esta tarea la tenemos que hacer también nosotras, las mujeres. El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades está durmiendo en el cajón de algún escritorio en el Ministerio de Justicia y ha sido aprobado por todos ustedes el año 2009, compañero. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó ahí olvidado? Que es una propuesta que nace desde las mujeres, una propuesta alternativa, digamos, defenestradora de lo que es inclusive el criterio colonialista del Banco Mundial y la equidad de género. Yo no diría que está guardado en un archivo, pero sí reconocería de que no hay alguien que esté liderizándolo desde el mismo gobierno, ¿no? Y eso es necesario. Y eso en general sucede así con todo, Julieta. Te voy a dar un ejemplo de cómo es la gestión pública. Presidente Evo instruye en debate, vamos a hacer el tema del litio. No tenemos nada. Vamos a comenzar a investigar cómo procesamos y tenemos litio, carbonato de litio al 99.6%. Se decidió eso en gabinete. Y durante 2 años, del año 2006 al 2008, nadie asumió. Era un tema tan importante que nos estábamos jugando el futuro económico, pero como no había un liderazgo, se cambió de ministro. Fueron años que cambiamos 3 ministros de minería. Ese plan simplemente durmió. Económicamente imprescindible, había dinero, sabíamos que a futuro iba a generar mucho dinero a Bolivia, pero como no había un líder, una persona que agarre como tema personal
esa temática. Un líder dentro del gobierno, dice, Claro. o de las organizaciones. No, dentro del gobierno. Ese tema quedó ahí. Se dio la instrucción, pero al día siguiente, Julieta, uno tiene que tomar 40 decisiones, por lo menos 40 decisiones al día. Y al día siguiente otras 40 y luego otras. Hoy día tomamos una decisión y si no agarra a alguien, después de aquí a 6 meses, ¿y qué pasó con este tema? Ah, no, pues se le dijo al ministro. Pero y el ministro, lo hemos cambiado, presidente. No pasó nada. Yo creo que es un poco lo que está pasando con el plan. No es falta de voluntad, falta al interior nuestro, de nuestro gobierno, que alguien agarre el plan, oye, yo lo voy a encabezar, yo lo voy a empujar. Y cada día, en cada gabinete, cada reunión nos haga, Álvaro, aquí tienes un tema que no estás cumpliendo. Aquí hay algo que se necesita ser ejecutado. En temas de administración del Estado, eso es imprescindible. Y por eso el presidente Evo muchas cosas las ha asumido casi personalmente. ¿Estaría de acuerdo, entonces, compañero, en que algo que ya es una vox populi desde las organizaciones sociales de mujeres hemos propuesto, que haya una cabeza de sector, llámese como se llame, pero que haya una cabeza de sector? Ustedes tienen tan excelentes compañeras que han hecho gestiones, como decíamos, inconfundibles, podríamos decir. Muchas mujeres que podrían hacerse cargo de una cabeza de sector que pueda llevar adelante todo este plan nacional de igualdad de oportunidades, que además tenga que ser transversal en muchos ministerios para que finalmente podamos equilibrar la balanza, compañero. No estoy de acuerdo con un ministerio de la mujer. No, yo estoy hablando cabeza de sector. Eso está mejor. Yo no he hablado nada de no, ministerio, porque ahí vamos a entrar que ministerio. No, yo he hablado de una cabeza de sector. Estoy de acuerdo con que ella. todos los días, como pulga en el oído de usted y del compañero Evo, esté ahí. Bueno, las mujeres Eso es necesario. somos la mitad de cada pueblo. Eso es necesario. Porque un ministerio, ¿qué significaría? Que diríamos, bueno, pues ahí está el Ministerio de la Mujer, todo que se haga burocratización. cargo. Burocratización. Y otra vez relegar el tema de la mujer a una especie de especialidad, cuando tú lo has dicho, el tema es algo transversal, está en la economía, está en los créditos, está en la justicia, está en la microempresa, está en el ámbito de los trabajadores, los derechos laborales, está en el ámbito de la agricultura, está en el ámbito de tierra. Es un tema que tiene que transversalizar permanentemente toda la actividad de gobierno, pero sí lo que está faltando es un pequeño grupo que agarre cabeza de sector, y que esté empujando y nos esté obligando a todos permanentemente a reaccionar positivamente sobre esta necesidad. Vicepresidente, perdónenme, tengo 2 preguntas. No solo las mujeres pueden hablar de género. Adelante, también hermano, los adelante. varones. Muy bien. Cuando se aumentan derechos, se restan privilegios. Usted dice que el gobierno ha trabajado mucho en los derechos de las mujeres. ¿Qué pasa con los que han perdido privilegios? Si es tema género, estamos hablando de los varones. ¿Cuál es la reacción de los que tenían privilegios en el tema género? La violencia. 1. 2. ¿Cuál es el efecto social del mensaje de no violencia del Estado en los actores de violencia? Yo creo que lo que permanentemente oímos ahora en la radio y la televisión de denuncias de violencia intrafamiliar hacia la mujer es el resultado de lo siguiente. Primero, la visibilización de algo que antes se escondía. Antes era común que llegara el marido, agarrara patadas a la mujer y la mujer se quedara callada porque así había sucedido con su madre y su abuela, entonces es normal, lo concebía así, o le daba vergüenza denunciarlo, porque ¿qué van a decir los amiguitos de su hijo? ¿O qué van a decir las vecinas? Aún en clases medias y clases altas. Entonces, ahora hay una visibilización de lo que antes se escondía y se guardaba, por una parte. Pero por otra parte, hay también, yo considero, un incremento de la violencia, porque está sucediendo que el varón está entrando en crisis. ¿Por qué no? Porque nos preguntamos exactamente crisis de autoridad. eso, ¿no? Está en crisis de autoridad. Antes su autoridad estaba basada que proveía recursos, era dueño de la tierra, participaba en la vida sindical, es decir, era el sujeto público, y la mujer era la
la persona de la casa, lo privado y lo sentimental. Cuando la mujer comienza a incursionar en la actividad económica, comienza a incursionar en actividades de propiedad de recurso fundamental como la tierra, y en el debate de sus preocupaciones y de sus necesidades, hay un empoderamiento. Y entonces el varón, que había estado acostumbrado a someter a la mujer en base a la violencia, ¿no?, ahora está en problemas. O de liberación familiar, ¿no? Está en problemas. Y entonces hay aquí ahorita un tema de crisis de la identidad masculina, familiar, porque ¿cómo va a garantizar autoridad si los viejos mecanismos se están derrumbando? Y yo creo que algunos están intensificando la violencia física para reafirmar una autoridad que la historia la está ya convirtiendo en un pasado. Entonces, hay una reafirmación en la vieja violencia, ¿no? Y eso tiene que ser denunciado y castigado. La ley no soluciona los problemas, pero ayuda a que la gente sepa que si lo hago público, mal que mal, aunque con cierto maltrato público, puede haber un tipo de sanción para el marido pegador, o para el padre pegador, o para el hermano pegador. Porque no solamente es el marido, es también otros miembros de la familia los que ejercen la violencia hacia la hija, hacia la hermana. Entonces, yo creo que estamos en una transición de la unidad doméstica, que tiene que ver con un creciente empoderamiento de la mujer en la vida familiar y en la vida pública. Hace 20 años, hace 30 años, en la COP, las mujeres, ¿qué hacían? Traían el agua caliente, el café de don Juan Lichin Oquendo. Hoy las mujeres en la COP, ya sea fabriles, ya sea mineras, ya sea campesinas, tienen un papel distinto. Eso que está pasando a nivel de organizaciones en los últimos 20 años, también está pasando a nivel de la unidad doméstica familiar. Y eso está generando una crisis de autoridad de parte de los varones. Algunos se están acomodando a las nuevas circunstancias, creando nuevos mecanismos de interrelación, y otros se están aferrando a una intensificación de la violencia, lo que explica un incremento en los últimos meses de la violencia hacia la mujer. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Castigar. Castigar. No queda de otra hasta que los hombres encuentren una vía de restablecer su vínculo con la mujer en la familia, pero ya no en base a la violencia, sino en base a otro tipo de actitudes de consenso. Una pregunta más para cerrar este bloque, por favor, compañeros. Sí, yo temo que se confunda o se reduzca el planteamiento del patriarcado y la política antipatriarcal o despatriarcalizadora, que es lo que estamos planteando, la despatriarcalización, con solamente el ataque al ataque o el trabajo que tenemos que hacer en contra del machismo. O sea, el machismo son conductas, precisamente lo que estaban ustedes hablando, ¿no? Conductas autoritarias que esperan la sumisión de las mujeres, ¿no? Igual participación, lo que usted decía, ¿no? En las organizaciones sociales las mujeres están siempre hemos participado. Lo que pasa es que se ha participado de diferente manera y se ha menos despreciado la participación y el trabajo de las mujeres en político en las organizaciones sociales. Hoy es a la par, siempre estuvimos en eso. Lo que sucede es que no estamos decidiendo políticamente, ¿no? O sea, siguen siendo los Tupac Katari más importantes que las Bartolinas. Sí, las Bartolinas tienen que ir a preguntar, por ejemplo, a nuestras compañeras, ¿no? Entonces, no creo que sea eso igualitariamente, igual decisión. Entonces, el machismo es una conducta, el patriarcado es un sistema. Entonces creo que esa diferenciación, compañero Álvaro, es muy importante, es el aporte que vamos haciendo. No solamente nuestros hermanos van a dotarse, digamos, de conceptos, instrumentos, categorías, sino también compete a las mujeres la caracterización también de lo que son nuestras opresiones. Entonces, el patriarcado como sistema económico, racista, colonial, y también un sistema de género. Entonces, creo que ahí es donde, hermano, todavía mi compañero, estamos fallando, porque estamos atendiendo al síntoma que es el machismo y no estamos atacando al patriarcado, que es la estructura
que se sostiene el capitalismo sobre las mujeres, que el colonialismo y el racismo se apoya, se sostiene sobre las mujeres, doblemente somos discriminadas, triplemente trabajamos en la explotación y por supuesto las relaciones con nuestros hermanos hombres es una relación que ellos exigen que debemos ser sumisas. Entonces yo quisiera esa diferenciación entre machismo como conducta, patriarcado como estructura, como sistema. Está bien tu concepto, Julieta. Lo importante es que la lucha contra el comportamiento y contra el sistema, como tú le llamas, hoy se ha convertido en una tarea tanto de la sociedad civil como del propio Estado. Tienes un Estado receptivo, no tienes un Estado cerrado, no tienes un Estado sordo, ¿no? Que no oye bien, es posible, hay un poco de cera ahí en la oreja y hay que limpiar, es posible, pero es un Estado atento. Es un Estado perceptivo, es un Estado receptivo, ¿no? Nunca te va a poner un freno a ello. Se puede avanzar más. Sí, sí. Y ahí tiene que haber más fuerza de la propia sociedad civil. Y permanentemente hacernos ver nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Los machismos. Por supuesto. ¿Quién no lo tiene? No, sí, sí, sí. Pero hay mayor responsabilidad en nuestros gobernantes, por supuesto, compañero. Por supuesto. No, porque son símbolos. Entonces, si tratamos de hacer políticas públicas que acaben con todo tipo de dominación, todo tipo de opresión, todo tipo de discriminación, pues la mitad de Bolivia somos las más jodidas, y disculpe la palabra, ¿no? Pero estamos más jodidos, no es concurso de sufrimiento. No es concurso de sufrimiento, es realidad que hay que afrontarlo en términos de gestión pública. Esta mañana yo fui a un hogar de acogida privado, lo de voluntariado, de mujeres maltratadas. Y en la media hora que estuve, oí unas historias. Una niña de 9 años, ahora tiene 40, abandonada, huérfana, recogida por los familiares, a los 9 años violada por el padrastro, por el tío, a los 10 años con intento de suicidio, a los 14 años embarazada y con hijo, a los 17 años con 2 hijos, a los 18 años intento de suicidio, entre los 16 y los 21 droga, prostitución, alcohol. Terrible. Y eso nos rodea, Julieta. Y tú dices, no es una competencia de sufrimiento, sino la realidad desnuda, brutal, de esas violencias cotidianas que nos rodean y que están presentes por todos lados, frente al cual uno no puede nunca acostumbrarse, no debe acostumbrarse, y que tiene que enfrentarlas, denunciarlas, ver, según la posibilidad que uno tiene, si es autoridad o si es simplemente un ciudadano de a pie, de enfrentarla y rechazarla. No podemos dejar a los hijos que vienen una sociedad con esas brutalidades. No, no es correcto. No es digno de ninguna persona que se respete a sí misma dejar para el futuro que se vuelva a repetir ello. Eso hemos heredado, está al lado de nosotros, hay que combatir. Y el Estado está, como gobierno, junto con la sociedad civil, dispuestos cotidianamente a dar esa batalla con todos los medios posibles. Bien, muchas gracias. Tenemos que hacer una segunda pausa y luego seguimos conversando con el vicepresidente Álvaro García Linera. La contaminación lumínica se define como el flujo luminoso proveniente de fuentes artificiales de luz que provoca el aumento del brillo del cielo nocturno, disminuyendo la visibilidad de los cuerpos celestes. Este tipo de contaminación se debe principalmente al uso de luminarias mal diseñadas, al exceso de potencia, así como a la existencia de horarios inadecuados de iluminación ornamental. Las consecuencias son varias: desperdicio de energía y dinero,
deslumbramiento de los conductores y personas mayores, alteración de los ciclos de diversas especies animales, pérdida de la visibilidad del cielo nocturno. Existen varios estudios médicos que apuntan a un incremento en dolores de cabeza, fatiga, ansiedad y estrés ante la sobreexposición de luz. La solución pasa por sustituir progresivamente las lámparas de mercurio por las de sodio, encender la iluminación de fachadas y monumentos solo durante ciertas horas. No se trata de apagar las luces ni de cambiarlas todas de golpe. Disminuir la cantidad de luz no significa que disminuya la seguridad ni la visibilidad. Protege nuestro medio ambiente. Disfruta de la información más importante y sobresaliente del día a día en materia deportiva. Todo lo que quieres saber del mundo de los deportes de una manera ágil, sencilla y oportuna. Un deportivo diferente. Avia Yala Deportes. Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Pakistán. Cuando era niña se convirtió en una defensora de la educación de las niñas. Alcanzó notoriedad al escribir un blog para la BBC bajo el seudónimo de Gul Mackay, explicando su vida bajo el régimen del TTP y sus intentos por recuperar el control del valle. Luego de que la ocupación militar les obligara a salir a zonas rurales, los talibanes obligaron el cierre de las escuelas privadas y se prohibió la educación de las niñas entre el año 2003 al 2009. En el año 2009, en el documental Pérdida de clase, la muerte de la educación de la mujer, muestran a Malala y a su padre y cómo la educación de las mujeres es difícil o imposible en estas áreas. Esto dio lugar a que los talibanes la amenazaran de muerte y el 9 de octubre del 2012, un hombre armado disparó a Malala cuando volvía a su casa desde la escuela. Ella sobrevivió y no ha dejado de hablar sobre la importancia de la educación. Fue nominada para el Premio Nobel de la Paz el año 2013. En el año 2014 fue nominada de nuevo y ganó simultáneamente con el activista para los derechos de los niños indio, Kailash Satyarthi. Malala es así, históricamente, la ganadora más joven de este premio. Hasta aquí tengo muy buenas sensaciones de lo que está significando esta conversación con el vicepresidente Álvaro García Linera. No hemos caído en la trampa del anecdotario, de la cosa minúscula, del asunto barato, de la chicana política para distraernos en nuestras responsabilidades informativas y de generación de opinión. Y a eso hemos apuntado en este programa y por eso estamos tratando de ser lo más conceptuales posibles en ciertas temáticas que creo vale la pena nuestra audiencia pueda reflexionar. Voy a darle la palabra a Gabriel Romano, que tiene un conjunto de preguntas en este bloque para el vicepresidente. Le proponemos al vicepresidente hablar de periodismo, política y religión en este bloque. Una respuesta muy corta para ir a la central, vicepresidente. Álvaro García Linera ha pasado por los medios, era comentarista. ¿Puede considerarse voz autorizada para hablar de periodismo, aunque sea un poquito? Conozco algo, no consideraría que soy voz autorizada, pero conozco algo de los medios. Bien. Lo importante es que sí, ha estado en los medios. Bueno. Claro que sí. Bueno. Sí ha estado en los medios. He estado, claro que sí. Porque una definición del periodista hemos estado con Julio, ¿qué? 4 años en el Pentágono. Yo estuve solo 2, no aguanté mucho, nos pagaban mal, ¿no?
Nos pagaban Nos muy pagaban mal. muy mal. Nos pagaban mal. Vicepresidente, su diagnóstico del periodismo ahora en Bolivia. Muy cortoplacista. Y ese es un problema cortoplacista de algunos periodistas y de los medios, una tendencia creciente a la distracción por encima de la formación. Creo que eso sería lo que he notado como cambio respecto a lo que conocí tiempo atrás. Cortoplacista en la noticia, cortoplacista en la interpretación de la noticia. En las dos cosas. Cuesta dialogar con un periodista que pueda hilar la experiencia de los 80, principios del siglo XIX, con lo que está pasando hoy, y encontrar una continuidad en ciertos comportamientos de un político o de un partido, o cierta ruptura. La formación que tienen muchos de los periodistas es muy limitada a lo actual, a lo circunstancial, a lo inmediato. Es su trabajo, ¿no? Pero le impide ver la raíz, la fuente, los procesos de continuidad, que al fin y al cabo la historia se mueve por continuidades y discontinuidades a lo largo del tiempo. Eso yo creo que es parte de la formación de los nuevos periodistas y... Quiere decir que la formación ha decaído y que ha decaído, ¿no? Que antes teníamos periodistas con una visión estructural, lo que se llama el background en el periodismo, que hoy día tenemos menos. Que es tan importante, porque así no te la charlan, pues, ¿no? Uno fácilmente responde a un periodista, pero si ese periodista sabe lo que sucedió con Álvaro García en la cárcel, o el año 2000, o lo que pasó con los sindicatos, con la Confederación o la COBA hace 20 o 30 años, y te lo coloca al frente, te desequilibra. Pero si estamos moviéndonos en las informaciones que salieron en el periódico los últimos 3 meses, está muy fácil. Muy generoso, 3 meses. ¿El vacío en la formación del periodista está en la universidad o está en los medios? Yo quiero resaltar una experiencia que como jefe de prensa, con algunos casos. A veces la universidad no forma lo suficiente en periodismo. Entonces uno aprende periodismo en los medios. Cuando usted habla de crisis en la formación del periodismo universitario o a los medios como principales responsables de formación del periodista. No te puedo dar un dato certero, no estoy en la universidad hace 9 años. Pero creo que es en ambos. Creo que es en ambos. Yo me acuerdo que cuando daba clases en la universidad, oía de lo que me contaban los alumnos que tenía de comunicación social. Creo que María ha sido mi alumna. No, es muy guagua, ¿no? Había profesores que se esforzaban por darle al nuevo periodista una base histórica que le permitía luego afrontar un diálogo y un debate interesante por el lapso de 2 horas, sin tener que pasar de anécdotas a anécdotas como sucede hoy muchas veces. Creo que hay un relajamiento en la formación universitaria y los medios, ¿no? Los medios ahora han pasado una especie de la formación videoclip, inmediata, rápida, corta, y cuanto más... Y muy superficial. Claro. Y más preocupación por el lado de la distracción, renta más. Es un periodismo más serio, más reflexivo, les parece aburrido, no hay mucho apoyo financiero y entonces las exigencias que le dan al periodista van a ser muy limitadas. Pregunta cosas rápidas, cosas un poco escandalosas, cosas que le hagan despertar y que el televidente no esté haciendo zapping. Y entonces eso también está contribuyendo a una renuncia de la profundidad por el espectáculo. Es un proceso común en el mundo, pero creo que en Bolivia se está manifestando de una manera más fuerte en los últimos 5 años. Por lo general el periodismo boliviano era como bastante político. Sí. ¿No? Mucho más político que en Argentina, más político que en Colombia. Y eso lo estamos perdiendo gradualmente a partir de prioridad, nota roja,
Fíjense los noticieros. Antes las notas rojas que se daban en el noticiero eran a las 10 de la noche. Cacho Ordóñez lo daba en el telepolicial. Ahora las notas rojas mediodía, en el almuerzo. Está en la primera noticia de los periódicos, 7 de la mañana, 1 de la tarde, 8 de la noche. Y es prioridad en canales como Unitel. La noticia, la crónica roja y el escándalo y la sangre y el sensacionalismo. Eso me preocupa, che. Quizás será la modernidad, que no la estoy entendiendo bien, pero creo que es una modernidad que está devaluando tu capacidad reflexiva. Eso es lo que estoy entendiendo. Vicepresidente, ¿hay periodistas de derecha o de izquierda? No, desde luego, está mal la pregunta, vuelvo hacia atrás. Antes habían periodistas de derecha y de izquierda, en los 80, en los 90. Sí. ¿Seguimos bajo la misma lógica y no hemos cambiado ahora? Una complementación. Los que somos de izquierda somos llamados mercenarios. Los que son de derecha se llaman independientes. En verdad, eso es un debate que siempre tengo con los alumnos. No hay independencia. Siempre va a haber una intencionalidad en las personas, ¿no? Yo siempre me hago la burla de los ciencistas sociales porque les digo, hasta en la física, en la mecánica cuántica, en las partículas subatómicas, para determinar la trayectoria de una partícula subatómica, tiene que recibir, para detectarlos tienes que bombardear con otra partícula, es decir, el observador ha incidido en lo observado. Si eso sucede en la física, en la materia, ¿cómo no va a suceder en lo social? El periodista siempre tiene una manera de recortar, de redactar, de seleccionar lo que le parece relevante y lo que no le parece relevante. Y no está mal, eso es normal. Lo importante es que en esa capacidad de selección, por lo tanto, de, digámoslo así, de construcción, de invención de la noticia, lo sepa decir y sea lo más plural posible. Pero hoy hay una tendencia a decir, no, yo soy imparcial. No hay nadie imparcial. Y qué bueno que no haya nadie imparcial. Lo importante es que uno sepa decirlo al público, tengo esta mirada más inclinada a estos aspectos. Tengo una inclinación a mostrar más la parte social que la parte estrictamente, digámoslo así, legal. Tengo una inclinación a tomar partido más por los oprimidos o por los desposeídos o por los débiles que por los poderosos. Y uno tiene que asumir que así, y en función de eso escoger, este programa me gusta más, este periodista me cae mejor. Pero el esconderse detrás de del caparazón de soy imparcial es una impostura. Espinal decía que no había imparcialidad. Por supuesto. Que alguien tenía que arrojarse siempre por algo. Y últimamente en los medios estamos viendo también eso, ¿no? Y alguna vez dijimos, los medios de comunicación, algunos se han convertido en los búnkers de construcción de ideología política de los sectores de la derecha. Y lo vemos a diario, ¿no? Ante una derecha partidaria decadente, deprimente, mentirosa y hasta tonta, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación y programas están asumiendo el papel de intentar de construir un nuevo sentido común. Y cuando se les dice, oiga, tú haces esto, vienes de acá, recibes este financiamiento, se rasgan las vestiduras y dicen, no es posible que me digan ello, voy a quejarme al tribunal de imprenta, voy a denunciar ante la sociedad de periodistas. Hipócritas, si están haciendo política. Y está bien que hagan política, no lo escondan. No digan, no hago política cuando están haciendo política. Vicepresidente, el tema político que usted lo toca. No quiero entrar específicamente al contexto del 21 de febrero. Esta es una idea muy importante porque en torno al referéndum se ha intentado muy tangencialmente definir o redefinir el concepto de democracia. ¿Cuál es su concepto de democracia? ¿Es el gobierno del pueblo? ¿Es la votación? ¿Es la alternancia? ¿Cuál es el concepto de democracia? La participación del pueblo en las decisiones que competen a su vida. Alternancia, ¿cualidad, no esencia? Es un componente secundario del hecho democrático. Lo importante es que participen. Ya verá la gente si quiere que ese señor o esa señora esté 1, 2, 10 o 500 veces. Su problema. Lo importante es que él
nunca se le quite la facultad a la gente de que él decida. Nadie puede estar por encima de las personas en la toma de decisiones. Eso es democracia real, es la democracia profunda, ¿no? Lo que pasa es que la derecha siempre ha intentado inventarse nuevos conceptos de democracia a la medida de sus necesidades. En los años 2000, en los años 90, democracia era los pactos. Ganabas con el 21%, te aliabas con los otros y armabas mayoría. Es democrático. Pactos por la democracia. Tú tenías a Toranzos, a Lazarte, a Ildis, al Banco Mundial, machacando con esta tontería en los medios de comunicación y en la radio. Se cae ese sistema de pactos de minorías, porque eso eran los gobiernos, pactos de minorías, y resulta que aparece un pacto de un gobierno mayoritario. Ah, no, pues eso no es democracia. Democracia sí tiene 2/3. Tenemos 2/3. Ah, no, eso no es democracia. Democracia es ahora si tienes revocatorio. Vamos al revocatorio, les ganamos. No, eso no es democracia. Ahora democracia es si tienes alternancia. Por fin. Esa es una chacota. Lo democrático es que la gente decida. Ya sea que te cambie al día siguiente o que te mantenga durante 20 años, que la gente decida quién quiere que sea su gobernante, cómo quiere que se gobierne y cómo se toman las decisiones. Ese es el fondo de la democracia y estamos peleando permanentemente para reivindicar esto. La democracia también es una lucha política y discursiva, ¿no? Y entonces hay que dar la batalla en esta reconceptualización del hecho democrático. Vicepresidente, hablemos de religión. Esta mañana usted ha estado en un hogar de niños, de adolescentes, con línea religiosa. Sí. ¿No se sintió incómodo? Para nada. Usted en su vida ha conocido el vacío, la dureza, ha conocido el amor también. Por eso hemos tratado de darle una orientación biográfica a la presentación que hemos tenido de este espacio. ¿Existe Dios, vicepresidente? ¿Qué concepto tiene? No estoy entrando a la fe. No estoy preguntando si el vicepresidente cree en Dios. A las creencias. Estoy preguntando, como pensador, ¿Dios existe? ¿No existe? Y permítame izar esto con algunos episodios de su vida. Te respondo como científico. No sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestra vida y el universo se mueve por un conjunto de leyes a las que Dios, en caso de existir, no se entromete. Y si existe, existe para otras cosas, mucho más grandes y sublimes seguramente, pero al menos para el movimiento de la materia y el movimiento de la vida, no se entromete él. Y esta mañana, usted mencionaba, el encuentro esta mañana fue muy curioso, che, fue muy impactante y en lo personal a mí fue muy aleccionador. La compañera que tenía esta vida tan dura, cuando concluía me decía, yo me he podido afirmar y he podido resistir y estoy aquí viva gracias a Dios. Y yo le conté una experiencia menos dramática, pero seguramente algo igualmente de dura. Duro, sí. Sobre que cuando yo entré a la cárcel, llegué a pensar que si no salía en 2 años, debería terminar con mi vida. Y lo pensé muy racionalmente. Y resulta que no tomé esa decisión. Y le dije yo, me aferré a la vida, a la gota de la vida. Cuando uno no tiene nada, cuando lo perdió todo, ¿qué le queda? La gota de la vida que cubre tu cuerpo. Dije, me aferré a eso. Y ella me decía, es Dios. Y yo decía, es la vida. Y ella me decía, es Dios. No importa. No me puse a debatir con ella el concepto. Lo importante es que ella le llamaba Dios, yo le llamaba vida,
a esta fuerza íntima que te permite remontar las adversidades y construir desde cero el todo, desde la nada el todo. No importa uno cómo le vaya a llamar a las cosas, y no